Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta segunda conferencia de este ciclo de los sábados en Principia Disfruta con la Ciencia. En este año en el que las crisis y tal nos afecta a todas las entidades que nos dedicamos a la divulgación, pero a pesar de todo mantenemos este ciclo porque creemos que la divulgación debe llevar a todo el público, al público general, y hemos traído en este caso a este ciclo a una, iba a decir alumna, pero la verdad que ya de alumna no tiene nada, sino que ya da lecciones en una materia que yo creo que para todos será atractiva. El título de la conferencia, los superconductores, la superconductividad, es algo que ya por el solo hecho del título nos resulta muy atractivo. Ella procede de la investigación, del mundo de la investigación, porque ha hecho su tesis doctoral sobre estos temas, ha tenido varias estancias en el extranjero y sigue siendo andaluza, de raíces andaluzas. Yo sé que sus padres proceden de Guadix, tengo entendido, es madre. Y a pesar de todas estas cosas que te estoy contando, pues se dedica de una intensidad, sabemos que no hay obstáculo que se le ponga por delante que no supere, porque ha hecho su tesis doctoral sin becas, ¿no? Ha sido un trabajo a base de proyectos y de contratos temporales, dando clases, con un esfuerzo personal loable, y que ha formado un equipo de gente joven que está haciendo ya puntero en su línea de investigación. Sabemos por María Ángeles Bombediano, que ha sido la jefe de tu directora de tesis, y que en ese equipo en el que has entrado pues estás marcando el ritmo. Ya sabemos que eres una de las son tres pedazos de mujeres que marcan mucho el ritmo. Que está ahí marcando el ritmo en esa investigación. Y para nosotros pues es un placer contar con una investigadora de esta categoría, y que además queremos que sirva de ejemplo para la gente joven que aquí también estáis. Se puede investigar a pesar de todo en España, y además a un nivel que yo creo que no tiene nada que envidiar al resto del mundo, porque en estos temas parece que vamos se compite con el mundo. Y entonces pues yo creo que Belén es un ejemplo a seguir, y para nosotros un placer contar con ella. Bueno. Simplemente, bienvenida a Principia, muchas gracias a vosotros por acudir, y tienes la palabra para hablarnos un poquito. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Bueno, es un gran honor para mí estar aquí entre amigos. En Principia me han hablado muchísimo de este sitio, así que tenía muchísimas ganas de venir. Y lo que quiero contaros es la superconductividad, ¿no? Y bueno, como bien habéis oído, la superconductividad tiene un nombre que es bastante sugerente, ¿no? Y se conoce, es un problema centenario, tiene ya 101 años, ¿vale? Y aunque tiene 101 años, sigue habiendo misterios que no entendemos, y misterios que ahora, algunos de ellos se cree que serán resueltos en el siglo XXI, y que es física fundamental que todavía está por resolver, ¿no? Bien, entonces la descubrió este señor, Carmel Inons. Por cierto, tengo algún... en 1911, en Leiden, en Holanda. Gracias. ¿No? Y bueno, lo descubrió gracias a que pudo enfriar los gases, convertirlos en líquidos y así enfriar la materia, ¿vale? Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué es un superconductor? Para saber qué es un superconductor tenemos que recordar qué es un conductor. Y un conductor no es nada más que lo que tenemos en nuestra casa, los cables que tenemos en nuestra casa, por donde fluye la electricidad.
y que necesitamos una fuente de voltaje, ¿no? Que aquí la represento por una pila, y entonces lo que ocurre es que se produce una resistencia al paso de la corriente, el material se resiste a ese paso de la corriente, ¿no? Entonces tienen resistencia y por eso tenemos que poner una pila y luego cuando se gaste tenemos que poner otra y otra y otra, lo que lleva a consumo de energía, ¿verdad? Bien, pues un superconductor, lo que vio Carmelinons en su laboratorio, además, que fue esta gráfica, ¿ves? Esto, ¿no? Lo que muestra es la resistencia que cuando enfriaba, la temperatura, ¡pum!, se caía exactamente a cero, ¿vale? Entonces, él se quedó tan impresionado que hizo a su estudiante que repitiera y repitiera el experimento una y otra vez para ver si era cierto o no, Y efectivamente se repetía y se repetía el experimento y a una cierta temperatura la resistencia desaparecía por completo. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos la pila, por la que pasa la corriente, bajamos la temperatura y entonces ya no vamos a necesitar la pila nunca más, ¿no? Entonces, este es un resultado bastante impresionante, ¿verdad? Sobre todo en un momento en que estamos ahí con una crisis energética, ¿no? Que hay bastantes problemas por ello, Entonces, pues sería una noticia estupenda que existieran materiales, ¿no?, en los cuales no existiera resistencia, para nuestro bolsillo y para el mundo. Bien. Entonces, ¿por qué no oímos hablar de superconductores todos los días? Porque pues hay pocos materiales que sean superconductores. No, la cuestión es que hay bastantes, Todos estos rojos son superconductores en condiciones normales, Pero tenemos un pero, claro. Tenemos un pero, y el pero es que superconducen a muy baja temperatura. Vamos a ver qué significa esto de muy baja temperatura. Muy baja temperatura, nuestro cuerpo humano, pues ya sabemos que son 37 grados centígrados. El agua se convierte en hielo a 0 grados centígrados. La temperatura más baja de la Tierra, ¿vale?, es la de la Antártida, a menos 89 grados centígrados. He oído que hay gente que va a viajar ahora al Polo Norte a ver auroras boreales. Bueno, pues ahí todavía los superconductores no pueden superconducir, porque el que conocemos ahora, que tiene una temperatura crítica mayor, una temperatura a la cual se convierte en superconductor, es de menos 135 grados centígrados, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos un dato que es interesante, y es que el aire se hace líquido a menos 195 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros ponemos este superconductor en aire licuado, para ser más específicos, en nitrógeno líquido, pues entonces podemos enfriar el superconductor y conseguir que superconduzca, ¿vale? Y esto es lo que tengo yo aquí, ¿vale?, que es tan espectacular. No sé si lo habéis visto, seguro que lo habéis visto alguna vez. El nitrógeno líquido, es lo que usa Fernán Adrià para hacer sus comiditas y sus helados, ¿vale? Bien. Pero no solo tiene esta propiedad, que es bastante fascinante, ¿no?, sino que tiene otra igual de sorprendente, ¿vale? Y la otra es que expulsa los campos magnéticos, ¿no? ¿Y por qué es tan sorprendente? Bueno, vamos a recordar los imanes que tenemos en nuestra casa, que ponemos en nuestro frigorífico, pues tienen un polo norte, un polo sur, ¿vale? Tienen estas líneas del campo magnético que son invisibles, que no podemos ver, pero si ponemos limaduras de hierro sí las podemos ver, ¿verdad? Bien, y van desde el polo norte hasta el polo sur. Vale, pues si ponemos un imán encima de un superconductor, se deforman estas líneas del campo magnético, como vais a ver ahora, ¿no? Aquí tenemos el superconductor y encima el imán, bajamos la temperatura y expulsa las líneas del campo magnético. ¿Lo veis, no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que como se expulsan las líneas del campo magnético, al final conseguimos fenómenos de levitación. Así que si veis por ahí a alguien levitando en la calle, preguntaros si a lo mejor tiene un superconductor debajo, ¿vale? Y no os creáis todo lo que dice.
Bueno, pues los superconductores entonces se definen con estas dos propiedades, ¿no? Estas dos propiedades son lo que observamos que tienen resistencia cero y que expulsan los campos magnéticos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bien, se tardaron casi 50 años en responder a esta pregunta en un momento donde había unos científicos excelentes por ahí, ¿no? Porque era desde 1911 hasta 1957, Albert Einstein intentó resolver este problema, también Feynman, los creadores de la física cuántica, Heisenberg, Bohr, todos ellos intentaron resolver este problema y no daban con la clave. ¿Por qué? Bueno, primero, porque había que desarrollar, o sea, se adelantó un poco este experimento. Primero había que desarrollar toda la física cuántica y luego había que desarrollar otra física, que es la física de las transiciones de fase. Entonces, para que entendamos un poquito más lo que supuso esta teoría, os voy a contar un poquito de las dos, ¿vale? Un poquito de física cuántica. Así que hoy podéis presumir de que a los que no sepáis física cuántica, ¿vale?, que vais a aprender un poquitín de física cuántica, ¿vale? Bien, entonces, a finales del siglo XIX se pensaba que todo se entendía, ¿no? En particular, se entendía la física de las partículas, ¿no? Se podía entender los planetas, el movimiento planetario, se podía entender cómo se mueven las bolas de billar en una mesa, se podía entender los proyectiles, ¿no?, que se necesitaban para las guerras, ¿no? Y todo esto se conseguía a través de las ecuaciones de Newton, de la mecánica para partículas, ¿vale? Y por otro lado se entendía perfectamente las ondas, ¿no? Se entendían perfectamente las ondas del agua, tan bonitas, que vemos ahí en el mar. Se entendía el sonido, ¿no? Y se consiguió entender la luz, que era un gran misterio, ¿no?, como una onda electromagnética. Así que todos los físicos pensaban pues, que ya casi se había acabado los misterios. Hasta que había cada vez experimentos más precisos y se empezó a investigar el átomo. Bien, entonces, en el átomo parece que las leyes no querían cumplir o ser onda o ser partícula, sino que, según el experimento que hacías, se manifestaba el electrón, por ejemplo, como onda o como partícula, ¿no? Bien. Bueno, esto, comprenderlo, llevó su tiempo, ¿no? Y esto fue la propuesta de Louis de Broglie, que luego se comprobó, ¿no?, que efectivamente tenían dualidad onda-corpúsculo, o sea que son las dos cosas a la vez, ¿vale? Y esto fue una teoría rompedora y revolucionaria porque entonces ya no se podían utilizar las ecuaciones de Newton, las partículas venían representadas por una función de onda, ¿vale? Y el cuadrado de esta función de onda, lo que signifique, ¿vale?, daba la probabilidad de encontrar esta partícula. Así que la naturaleza pasaba de tener una naturaleza, un sentido determinista, que tú podías decir exactamente dónde iba a estar tu proyectil, dónde iba a estar Júpiter o dónde va a estar la bola de billar, a tener un sentido probabilístico. Cosa que, bueno, pues fastidiaba a algunos físicos tan reconocidos como Albert Einstein, ¿no?, que aun ser fundador él de la física cuántica. Bien. Pero la naturaleza es así y es lo que hay, ¿no? Y además de esta probabilidad hay otra que es muy interesante, ¿no? Que la fase de esta función de onda, porque las ondas se caracterizan por tener una fase, ¿no?, se puede ver en procesos de interferencia. Y eso va a ser importante para algo que os contaré luego, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedaros con que ahora ya no podemos decir que una partícula es una partícula, sino que se describe con una función de onda que tiene características de onda y de partícula. Vale, pues esta fue una teoría rompedora y la otra teoría rompedora fue la de transiciones de fase. Pero antes de entrar ahí voy a hacer una digresión para colocar esto en otro marco para que veáis la trascendencia, porque esta es otra también pues,
teoría rompedora. A ver, Descartes había dicho en su discurso del método que para entender el mundo era una máquina y solo teníamos que entender sus elementos constituyentes. Es decir, por ejemplo, la materia está formada por un átomo y si entendemos el átomo, entendemos la materia. El átomo está formado a su vez por electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones por quarks, ¿no? Entonces, bueno, pues entendiendo estos elementos constituyentes entendemos todo. Pero esto parece que no es así, porque vamos por la vida y no entendemos todo lo que vemos, ¿no? Simplemente entendemos, simplemente entendiendo sus elementos constituyentes, ¿no? Y esto es porque el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Esto se refleja así. Vamos a dar ejemplos concretos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, bueno, un ejemplo concreto, por supuesto, es este de la superconductividad, ¿no? Pero hablando de otro ejemplo que sea a lo mejor más conocido, es que juntando un montón de átomos de hierro no entendemos cómo surge el magnetismo, ¿vale? Luego, a otro nivel, aunque conozcamos perfectamente ahora las moléculas de ADN, no entendemos todavía cómo ha surgido la vida, cuando juntamos muchísimas de ellas. También sabemos las partes de una neurona, pero al juntar millones de ellas no entendemos cómo ha surgido la conciencia. O al juntar un montón de personas, ¿no? Pues es difícil de saber qué va a pasar en una sociedad, ¿verdad? Bien, ¿y qué tienen todos estos problemas tan diversos en común? Pues lo que tienen en común es que los elementos constituyentes, que son los átomos de hierro, las moléculas de ADN, las neuronas o las personas, interaccionan entre sí, ¿no? Y es de esta interacción y de la interacción con su entorno de lo que surge el magnetismo o la vida, o la conciencia o la sociedad, ¿vale? Bien, pues como veis estos problemas son muy complejos, y donde mejor se entienden las cosas aquí es en física, O sea, aquí la física es lo más sencillo que hay, ¿vale? Bien. ¿Y por qué se entiende? Pues gracias a un concepto que se llama transiciones de fase. A ver, transiciones de fase es también otro concepto que es universal, y de hecho el universo ha sufrido muchas transiciones de fase desde que comenzó y lo vemos tal como es por estas transiciones de fase que ha sufrido. Pero vamos a un ejemplo más concreto que todos conocemos, ¿verdad?, que es el agua. El agua, pues sabéis que están compuestos de una molécula, que son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Bien, eso se puede manifestar de forma gas, líquido o sólido. Y eso, lo que estamos haciendo es variar la temperatura. Pero para nosotros es muy importante que sea líquido, por ejemplo, ¿no? Porque así vemos ese precioso mar que tenéis vosotros por aquí, porque nosotros estamos formados de agua, porque nosotros bebemos agua. Entonces, el hecho de que el agua pueda ser líquido pues, es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que diferencia si todos son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? ¿Qué es lo que diferencia a estos 3 estados? Pues es precisamente la interacción entre las moléculas de las que hablábamos antes. Su interacción es diferente, ¿vale? En el gas la interacción es más débil que en el líquido y la interacción es más débil en el líquido que en el sólido, donde la interacción es más fuerte, ¿vale? Bien. Pues entonces vamos a poner este problema de superconductividad en este contexto, en un contexto de una teoría de emergencia, porque la superconductividad es un estado emergente, ¿vale? Bien. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son las partículas constituyentes aquí? Van a ser los electrones. Los electrones van a ser las partículas constituyentes y los átomos, los iones, van a ser el entorno de este electrón. ¿Vale? Bien. Entonces, al disminuir la temperatura, igual que pasaba en el agua, pasamos de un estado que es metal,
¿vale?, al otro estado que es superconductor, esto bajando la temperatura. Si os dais cuenta, si volvemos al agua, en el gas, bueno, además lo veis aquí por Principia, que tenéis aquí la simulación de un gas, está más desordenado que en un líquido, y el líquido está más desordenado que un sólido. Hay más orden y hay menos movimiento, porque la temperatura en realidad es la energía cinética de las moléculas, ¿no?, y expresa movimiento. Así que en el sólido es donde hay menos movimiento, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué es un metal, pero en el mundo microscópico, ¿no?, en el mundo del átomo, donde estamos viendo los electrones y los iones. Vamos a ver qué es un superconductor y vamos a ver cómo se pasa del uno al otro, ¿vale? Entonces, la fase metálica, que es la fase a la temperatura alta, lo que pasa, bueno, esto es un dibujo que intenta dar una idea de lo que está ocurriendo, es que el electrón está interaccionando con otros electrones y con las vibraciones de los iones de ese sólido, ¿vale? Y está interaccionando con las impurezas que haya en ese material, ¿vale? Y es de esa interacción de donde surge la resistencia, que luego se va en forma de calor y nos hace perder la energía. O sea que la resistencia proviene de los choques o de la interacción de los electrones con otros electrones, con los iones y con las impurezas, ¿vale? Eso es la imagen microscópica de la resistencia. Vale. Entonces, ¿qué pasa a la temperatura baja? ¿Qué es ese estado superconductor? A ver, hemos dicho que en el agua, por ejemplo, pasamos de un estado más desordenado a otro estado más ordenado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el orden en el estado superconductor? Porque os he dicho que hay una corriente que fluye sin parar, ¿vale? Entonces, no es la idea que teníamos de las moléculas del agua que al final se están quedando más quietas y más quietas y más quietas, sino que fluye, o sea, que hay un movimiento perpetuo. Entonces, el orden no es porque se congele el material y se quede quieto, sino porque hay un orden, los físicos decimos, en el espacio de velocidades, o en el espacio de momentos, que es simplemente la masa por esa velocidad. Usamos los momentos porque nos dan más información que simplemente la velocidad. Entonces, el orden está ahí, y esto llevó mucho tiempo entenderlo, ¿no? El orden está en ese otro espacio, en el espacio de las velocidades, ¿vale? Que que todo lo que sea va a la misma velocidad, ¿vale? Ahora, la siguiente pregunta es, vale, muy bien, pero ¿cómo de los electrones que están chocando los unos con los otros pasamos a ese estado ordenado que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Esto es de la emergencia, de lo que hablábamos antes, una propiedad que no tiene nada que ver con sus elementos constituyentes. Bien, pues eso fue Cooper quien lo resolvió en 1956, y él propuso que dos electrones, propuso y demostró, claro, que dos electrones, si entre los electrones había una interacción negativa, se podían unir, ¿no? Bien. Pues la imagen sería como parejas de vals, ¿verdad?, que están bailando, y entonces una pide bailar a la otra, ¿no? Vale. Pues estos pares de Cooper, lo que pasa es que tienen una naturaleza completamente diferente a la naturaleza que tenían los electrones. Esos pares de Cooper ahora pueden fluir como lo hace un láser, porque se convierte en una partícula que los físicos le llamamos bosón, ¿no? Y las partículas de las que está formada el láser son los fotones, que también son bosones. O sea, por supuesto, esto no lo podéis entender porque os tendría que dar un curso de mecánica estadística cuántica que en otra charla, o a lo mejor pues os lo puedo dar. Pero quiero que os quedéis con el concepto de que cambian totalmente, ¿no?, de personalidad. Los electrones ya no son las partículas que eran antes chocando las unas con las otras, sino que son otro tipo de partícula
que puede unirse al resto de las partículas en un movimiento colectivo, donde cada pareja de electrones sabe lo que está haciendo la otra. ¿Vale? Vale. ¿No? Y es este movimiento colectivo lo que explica el estado superconductor, ¿no? Y este movimiento colectivo, debido a esto, es una función de onda cuántica. Entonces, esta es otra de las magias de un superconductor. Un superconductor está descrito por una función de onda cuántica macroscópica. No era como antes, que uno se tenía que ir al electrón para ver la física cuántica. Aquí, en los superconductores, se ve la física cuántica, bueno, pues de forma macroscópica, o sea que lo podéis ver en una muestra, como lo vamos a ver en un momentito, ¿vale? O sea, bien. Y de hecho, las propiedades cuánticas de los superconductores se utilizan, ¿no? Como vamos a ver más adelante en las aplicaciones. Bien. Ahora, os he dicho algo muy sorprendente, y es que dos electrones se puedan atraer, o sea, que haya, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Si todos sabemos que los electrones se repelen. Bien, pues esa atracción, Bardeen calculó que bajo ciertas circunstancias, cuando bajábamos las temperaturas y los iones estaban vibrando muy lentamente, os tenéis que imaginar un electrón que viene aquí. Y entonces, como el electrón viene aquí, pues los iones son atraídos por este electrón y crean aquí un fondo positivo. Y ahora el electrón se va, pero este ve este fondo positivo y es atraído, ¿no? Entonces, una imagen un poquito ahí para que entendáis por qué se atraen, ¿no? Y luego esto se demuestra formalmente utilizando también física cuántica, ¿no? Y se puede ver que efectivamente que puede existir una atracción entre los electrones debido a las vibraciones positivas de la red de los iones, ¿vale? O sea que de ahí venía el pegamento que unía a los dos electrones. De hecho, se le llama así, ¿no? Se le llama pegamento, ¿no? El que une a los dos electrones. Bien. Entonces, Cooper hizo los pares de Cooper. Bardeen, Bardeen era el jefe, tenía mucha intuición de lo que estaba pasando, y entonces lo que hizo fue rodearse de estudiantes magníficos, ¿no? Que fueron Cooper y Seyfert. Y Cooper hizo los pares de Cooper y Seyfert creó esta función de onda cuántica, que describe el superconductor. Y Bardeen dio el pegamento. Así que por esto recibieron el premio Nobel en 1972. Y como siempre, cuando se resuelve un problema importante en física, pues se pueden resolver otros problemas, como era, esto ayudó a entender el bosón de Higgs, ¿no? Del que hemos oído hablar mucho últimamente, o algunas rarezas de las estrellas de neutrones, que también tienen, parece que los neutrones de las estrellas de neutrones que hay en nuestro cielo, pues también superconducen, ¿no? Y cosas así, ¿no? Vale. Bien, entonces, aquí lo que os pongo es, porque ya que esto tiene estas propiedades tan espectaculares, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y podríamos hacer, cuál es la temperatura crítica a la que ocurre esto, ¿no? Porque podríamos hacer muchas cosas con ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es la temperatura crítica a la que un material se vuelve superconductor, y estos son los años, ¿vale? El mercurio fue el primer superconductor que encontró Carmel-Inonce en su laboratorio, y estaba solo a 4 grados Kelvin, que eso es menos 269 grados centígrados, un poquito frío, ¿vale? O sea, porque el menos 273, que es el 0 Kelvin, es
cero absoluto, donde no hay ningún movimiento, donde ya no se puede bajar más la temperatura. Subir la temperatura la podemos subir todo lo que queramos, ¿no? Pero bajar la temperatura hay un límite, que es el 0 Kelvin. Entonces eran 4 graditos solo por encima de ese cero absoluto. Bien. Y luego se fueron descubriendo muchos más superconductores, muchos más que no veis aquí. Aquí es cuando ocurre BCS, ¿vale? Y BCS, esta teoría, ¿no?, de Barden, Cooper y Siffer, explica la superconductividad, pero no te dice qué materiales van a ser superconductores y por qué. Tiene ese problema. Y había ahí un físico químico-físico que se llama Matías, que no le convencía esta teoría, y lo que hizo fue todos los elementos de la tabla periódica probarlos, ¿vale?, para ver si superconducían o no. Y es esa tabla periódica que os he mostrado antes, donde hay elementos superconductores y no. Bien, pues este físico químico-físico, pues miró todos los elementos de la tabla periódica, descubrió muchos materiales que eran superconductores y luego muchísimos químicos empezaron a, bueno, y él también, Matías, a hacer muchas aleaciones, combinaciones de elementos, y vieron que también eran superconductores, pero había un límite, ¿no?, que nos quedábamos ahí a unos 26 Kelvin, que tampoco es gran cosa, ¿vale? Y daros cuenta que para que se ocurra este estado, nosotros lo único que necesitamos es una interacción negativa entre los electrones. En realidad, no necesitaríamos que viniera de las vibraciones de la red, de cualquier cosa, ¿no? Si consiguiéramos eso, pues ya se produce el estado superconductor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque aquí veis que hay un gran salto, ¿no? Bueno, pues aquí estaba un físico, Müller, en Suiza, que estaba trabajando para IBM y ya tenía 60 años. Entonces, a los grandes físicos, a los físicos que eran importantes, IBM les dejaba retirarse y que investigaran en lo que ellos quisieran. Así que él, como no tenía presión ninguna, le gustaba el tema de la superconductividad y tenía una intuición de dónde podía haber materiales con temperatura crítica más alta, decidió dedicarse a esto, ¿vale?, sin ninguna presión, ni de publicar, ni de hacer nada. Pero necesitaba un amigo químico para que le sintetizara el material, ¿vale? Y ese amigo fue Bednorz. Bednorz tenía que trabajar a escondidas, porque no le pagaban por eso, le pagaban por otra cosa y además le pagaban por tener resultados. Entonces, bueno, pues a escondidas y así disfrutando, pues hicieron este trapicheo y de repente consiguieron una temperatura crítica como la que veis aquí. Ahora, una vez que estaban descubierto este compuesto a una temperatura crítica alta, era fácil para los físicos y para los químicos cambiar, pues veis que aquí el único cambio es que el lantano lo cambiamos por el itrio, y de repente se subió la temperatura a 98 Kelvin, ¿vale? Y esto fue un gran adelanto. ¿Por qué? Porque está por encima del nitrógeno líquido, que está aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, este del mercurio había que enfriarlo con helio líquido. De hecho, por eso recibió Karmelin Onnes su premio Nobel, porque enfriar el helio era un gran logro, para lo que tuvo que montar una industria para enfriar el helio. Bien, y el helio es muy caro porque es escaso. Entonces, el nitrógeno lo tenemos en el aire, ¿vale? Aire hay muchísimo. Entonces, claro, enfriar aquí es muy fácil. Y, bueno, pues esto se sabía que iba a ser un boom. Bien. Y luego se ha seguido, como veis, subiendo la temperatura de estos compuestos, ¿vale? Y luego, en el 2008, se han descubierto unos superconductores nuevos, que eso es hace nada, ¿vale? Y que aquí faltan muchos, y nosotros hemos estado investigando, yo mi tesis la hice aquí en estos compuestos, y ahora estamos investigando, nuestro grupo de investigación, en estos otros, en los basados en hierro, que se han subido hasta 64 Kelvin, ¿no? Y también le pasa como a estos, que se le llama cupratos, pues que hay muchas familias, ¿no?
hay muchas familias de estos compuestos. Bien. ¿Cuáles son los problemas en estos compuestos? ¿Por qué se investigan en todo el mundo? Pues se investigan porque no se entiende el pegamento que une a esos electrones. Las vibraciones de la red que antes funcionaban para los otros superconductores no funcionan para estos superconductores, ¿vale? Entonces, os pongo aquí, este es un cuprato de estos famosos, ¿vale? Y lo tenéis aquí, os he traído uno, ¿vale? O sea, esta piedra es lo que hace a un montón de gente sorberse el seso en todo el mundo, ¿vale? Bien. Y aquí veis este cuprato, aquí están los planos de óxido de cobre, aquí es donde ocurren las propiedades de superconductividad y todas las propiedades interesantes de este material, ¿vale? Estos otros átomos lo único que hacen es dar más portadores al material, ¿no? Como más electrones para conducir o falta de electrones, porque según la física cuántica la falta de electrones también puede conducir, ¿vale? Entonces, aquí está representado en este diagrama los portadores y aquí está representada la temperatura, ¿vale? Este es un diagrama famosísimo que como uno en una conferencia de material le ponen esto y ya saben de qué están hablando porque lo ha visto 1000 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los puntos de este diagrama de fases son un misterio a resolver, ¿eh? Esto es una fase magnética, ¿eh? Y es un aislante cuando la teoría típica cuántica diría que no debería de ser un aislante, que debería de ser un metal, ¿eh? Y esto ocurre porque la interacción entre los electrones es muy fuerte, ¿vale? Entonces, es curioso que de un material que tenga unas interacciones entre los electrones muy fuertes y tenga magnetismo que parece que van en contra de la superconductividad, ¿verdad? Porque expulsa el campo magnético y luego si interaccionan mucho los electrones, pues habrá muchos choques o lo que sea, ¿no? Pues es muy curioso que este sea el mejor, el superconductor con temperatura crítica más alta, ¿vale? Y luego tiene una fase, ya esto es pues poniendo estos elementos, ¿no? Una fase de la que sale la superconductividad que no se entiende en absoluto, o sea, que tiene física también diferente. Y de hecho, aquí la fase superconductora es la que mejor se entiende, porque es tipo la que propuso Schiffer, ¿no? O sea, es una función de onda cuántica macroscópica. O sea, curiosamente, en este diagrama de fases, la fase que es más clara es la superconductora, ¿vale? Pero no se entiende el mecanismo, como pasar de aquí a aquí, no se entiende esta fase, no se sabe si hay relación entre el magnetismo y la superconductividad, bueno, y ahí estamos. Y esencialmente este problema es tan complejo y da tanto quebraderos de cabeza porque este es un problema de emergencia, o sea, hay que resolver muchas ecuaciones, ¿no? Y que son imposibles de resolver con ningún ordenador, entonces uno tiene que tener una buena intuición de qué es lo que está pasando o tiene que inventarse nuevas herramientas o lo que sea para resolverlo, ¿vale? Bien, y este otro, bueno, y entonces como os he mostrado este es uno, ¿vale? Entonces ahora le voy a echar un poquito de nitrógeno líquido. Bueno, primero que vais a ver un estado cuántico macroscópico. Bueno, esto me pasa siempre, es que utilizo cajas de bombones y bueno. El nitrógeno líquido es muy espectacular, no sé si lo estáis viendo. Ay, he hecho una cosa mal. Bueno, pues entonces...
Se ve, ¿no? Vale, pues vamos a dejarle a él que se enfríe tranquilamente, que consiga sus propiedades superconductoras, ¿vale? Y seguimos aquí. Ahora estamos investigando estos superconductores de hierro, ¿vale? Que esto, igual que antes, es una capa la que es protagonista, donde se produce la superconductividad, ¿vale? Y las preguntas que hay ahí es que su diagrama de fases también tiene una fase magnética. Y lo que pasa es que, por otro lado, este estado es metal, no es un aislante como antes, como en los cupratos. Entonces no se sabe si estos problemas están relacionados o no, y eso es lo que se están investigando, si los cupratos y los superconductores de hierro están relacionados, cuánta correlación hay entre los electrones, para saber si la correlación tiene algo que ver en el mecanismo de superconductividad y, por supuesto, cuál es el pegamento de los electrones. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, lo que os he querido mostrar es que el estado superconductor, ¿no? ¿Por qué estamos tan fascinados los científicos por la superconductividad? Y es que es un móvil perpetuo, ¿no? Porque la corriente fluye sin parar, porque se producen efectos de levitación, como espero que veamos en un momento, que es un estado cuántico macroscópico, o sea que la cuántica sí se puede ver, y que se resiste a la teoría, aunque ellos no tienen resistencia, sí se resisten a la teoría, ¿no? Primero, los convencionales se tardó mucho tiempo en explicarlos, y ahora estos que no, se les llama los no convencionales, también se tarda mucho en explicarlo, ¿vale? Entonces, ha dado lugar a varios premios Nobel, como hemos dicho, relacionados, o de la superconductividad, como hemos dicho, a Carmelin Ons, Landau fue el que hizo la teoría de transiciones de fase, ¿vale? Barden, Cooper y Schiffer los que propusieron su función de onda BCS. Bueno, de estos no he hablado, pero sí de de Bernoth y Müller, que fue los que descubrieron la superconductividad de alta temperatura, y fue el Nobel más rápido de la historia. Al año siguiente, a una persona que estaba ya casi retirándose y otro que estaba trabajando a hurtadillas, les dieron el premio Nobel, ¿vale? Y luego estos otros, de los que no hemos podido hablar. Bien. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen los superconductores? Bueno, los superconductores son los reyes en crear campos magnéticos enormes. Crean los campos magnéticos más potentes de la Tierra, porque si su corriente está superconduciendo, pues no sé si sabéis que una corriente, cuando superconduce, pues crea un campo magnético. Muchos de vosotros seguro que lo sabéis, ¿no? Vale, y entonces eso se usa pues en aparatos de resonancia magnética que tenemos en el hospital, ahí hay superconductores, o en el acelerador de partículas, ¿vale? Y ahora, son sus usos más comunes. Ahora se está proponiendo para hacer motores, porque ya se ha mejorado en la obtención de cables superconductores, pues para hacer generadores y para hacer motores, porque en los motores de los barcos, ¿vale? Uno de sus grandes problemas es que son enormes, igual que en los motores de los molinos de viento. Son motores muy grandes, y eso es lo que hace que los molinos de viento sean tan enormemente grandes y tan horribles, ¿no? Entonces, se ha propuesto que con superconductores se reduciría muchísimo el tamaño, además sería más eficaz el paso de energía. Bueno, y esto es una tecnología que a lo mejor vamos a ver en un futuro próximo, ¿no? Y estos son barcos y coches que se han propuesto, que están de prototipo ahora en empresas que se dedican a la superconductividad. Bueno, aquí tenemos un cable superconductor, podemos estar orgullosos porque España tuvo el récord de transportar la corriente con más intensidad en el 2009, en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Y hay una fuerte propuesta de usarlos como limitadores de corriente, pues porque hay un problema enorme, por ejemplo, en Estados Unidos, con los picos de corriente, se pierden millones de dólares cuando hay picos de corriente, un montón de
instrumentos dejan de funcionar, ¿no? Por no hablar del desastre en lo que puede suponer en los hospitales o todo eso, ¿no? Y entonces es el limitador de corriente mejor que se ha inventado, porque cuando hay un pico de corriente desaparece el estado superconductor, con lo cual ahí no hay problema, no hay voltaje que se suba, porque no funciona ahí la ley de Ohm, ¿no? Bien, la ley de Ohm, que es el voltaje, es igual a resistencia por intensidad. Bien, esta es mi aplicación favorita, son los detectores de campos magnéticos. Aquí tampoco tienen rival, aquí esto se está usando desde el principio, que se descubrieron los superconductores. Son los detectores de campos magnéticos más débiles de la historia, y para esto se utilizan las propiedades cuánticas, ¿no? Esa fase de la que hablábamos, de la función de onda cuántica del superconductor. En particular, aparte de estar este material, que se llaman squids, en todos los laboratorios, pues puede detectar los campos magnéticos del cerebro. Así que a lo mejor esta propiedad, la superconductividad, que es una propiedad emergente, nos ayude a entender otro comportamiento emergente que es la conciencia. Y por no hablar de, bueno, pues de todo lo que sirve para medicina, ¿no? Bien, y esta es la que más le gusta a mi hijo, ¿vale? Que es los trenes de alta velocidad. En los de alta velocidad hasta ahora se ha usado la levitación magnética, ¿no? Que los superconductores se ponen en forma de imanes, pero hay otro tipo de levitación que ahora vamos a mostrar aquí, si me han salido las cosas bien. Bueno, esto es solo para deciros que cómo está aumentando el uso de superconductores, ¿vale? Desde el 2009 al 2010 se usa mucho más en crear campos magnéticos, que ya os he dicho que es su aplicación más fuerte, ¿no? En equipamiento eléctrico ha aumentado un poquito, y se prevé que en el futuro vaya a aumentar mucho más porque se está mejorando mucho en la producción de cables. Estos cables eran tan difíciles de hacer porque estos materiales tienen la mala costumbre, habéis visto la piedra esa, de ser cerámicas. Entonces, pues no era trivial, pero los ingenieros, a base de ser persistentes, pues lo han conseguido, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si esto quiere ser superconductor. ¿Habéis visto? No me digáis que no es chulo, ¿eh? Bueno, me falta ya solo un par de transparencias. La siguiente es, claro, ¿qué le gustaría a los teóricos, ¿no? Proponer un superconductor a temperatura ambiente. De hecho, en la película de Avatar, no sé si alguno de vosotros la habéis visto, ese material que estaban buscando era un superconductor, que bueno, se ve en algunos momentos, por eso las montañas levitaban y todo eso, ¿no? Buscaban un superconductor a temperatura ambiente. Y bueno, la transparencia más importante es que quiero dar las gracias a la gente que me ha hecho que yo esté aquí, a Supergeli, que todo lo que se diga de ella es poco, ¿vale? Y luego a mis compañeras inseparables de investigación en estos superconductores, que son Elena Bascoles y María José Calderón, y a la Comisión de Cultura Científica, que me ha dejado traer este superconductor y por eso lo estamos viendo aquí, y a Julian Bovrov, de París, que nos ha dejado esos vídeos tan chulos que os he mostrado de los imanes y de la resistividad. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, si queréis preguntas, por favor, preguntarme, y si queréis tocar esto, que es divertido, también. ¿Sabes si esta tecnología puede que se esté aplicando en Fórmula 1? ¿En Fórmula 1? No sabía yo nada de eso, no creo. ¿Es posible? Hombre, a lo mejor en el futuro, pero lo de los motores es una cosa bastante reciente. Donde seguramente que se apliquen los motores
es en lo que os decía para reducirlos de tamaño, ¿no? Porque sigue siendo caro. O sea, en estos motores hay una cámara de nitrógeno líquido dentro y eso hay que mantenerlo. Pero se han hecho cálculos que, bueno, pues puede llegar a ser rentable en pocos años. Entonces, para lo que más se quiere es pues para los molinos de viento, porque ahora, bueno, por la crisis energética tan fuerte que tenemos, ¿no? Y para los barcos, para que sean más fáciles de llevar. Se ha acabado el micrófono. ¡Ay! ¿Se ha roto o qué? Ha caído, pero se puede poner otra vez, supongo, ¿no? Sí, Bueno. porque a lo mejor la temperatura, no sé si da. Pues ya veis, lo que habéis visto es una transición de fase, ¿no? O sea, se ha calentado. ¿Puede ser metálico? ¿Metálico? ¿Ya se puede otra vez? ¿Ya no? Sí, cógelo ahí, sí. Porque si no, bueno, tardará poco. ¿Echamos más o intentamos ¿Eh? de nuevo? ¿Se puede quitar de nuevo? Ya no. Ya no. No, ya ahora hay que volver. No, lo que ha pasado es que se ha calentado. Calentado. Esta es la transición de fase, ¿no? Bueno, ¿habéis visto las gotitas esas? Qué chulas son. A ver, ¿no sería una forma de explicarlo también el hecho de que haya una quinta fuerza más dentro de todo este conjunto físico? O sea, el hecho de que haya un cambio de fase, en el cambio de fase se divida tanto la pareja de la fuerza eléctrica tan contundente, puede ser que haya una cuarta fuerza que no comprendamos y que esté ahí. Yo lo dudo. ¿No dudas? O sea, yo sé por qué no lo entendemos. Ah, vale. Lo que no sé es qué es lo que tengo que entender. O sea, la física cuántica hasta ahora funciona de maravilla. Lo que pasa es que para donde mejor funciona es para una partícula. Pero eso pasa en la clásica también. Si tú quieres resolver el problema de tres cuerpos, te aparece el caos ya. Vale, y aquí tenemos 10 elevado a 23. Eso son unos cuantos, ¿no? Entonces, la teoría del sólido funcionaba precisamente porque obviaba la interacción de los electrones, o la ponía de una forma efectiva, ¿no? Entonces era muy fácil resolver las ecuaciones porque al final era lo que decíamos al principio de la emergencia. Al final sí que podías entender lo que te ocurría sabiendo lo que le pasa a un elemento constituyente. Pero aquí no, aquí no. Entonces aquí no hay más remedio que poner esa interacción y tratarla de una forma pues que muy inteligentemente. O sea, ahora, no solo están los electrones ahí, sino que están los iones, o sea, con las vibraciones. Todavía no está descartado que las vibraciones de los iones no estén haciendo nada. O sea, que incluso puede ser una combinación entre la interacción entre los electrones y la interacción entre los iones. O sea, es esto que decíamos, que la emergencia se debe a la interacción entre las partículas constituyentes y su entorno. Y es un problema muy complicado, pero bueno, esperemos que, que se resuelva en el futuro. Porque, perdóname, porque eso a lo mejor daría paso a entender si podría haber un superconductor a temperatura ambiente. Eso es lo que no comprendo. ¿Por qué se transforma en un elemento diamagnético? Porque esta corriente, ahora, lo que le pasa es que estos pares de Cooper bajan la energía, están en un estado mucho más a gusto, digamos, ¿no? Entonces, si el campo magnético rompe estos pares de Cooper y claro, entonces eso no lo quieren hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer? Expulsar el campo magnético. Ellos crean un campo magnético opuesto, o sea, se produce una corriente opuesta al campo magnético. O sea, igualmente se está produciendo un campo magnético. Exactamente. Produce un campo magnético opuesto. Claro, porque había un flujo de electrones, tendría que haber un campo sí o sí. Pero ellos lo que hacen es, no quiero dejar de ser un par de Cooper y voy a crear un campo magnético que sea opuesto a ti. Y por eso es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, a ver si... No, uno es el campo... uno es el campo del imán y el otro es el campo del superconductor, ¿vale? El campo del imán es el que habéis visto antes, ¿no? Que en principio puede atravesar, y luego está el campo que crea el propio superconductor como un diamagneto, ¿no? O sea, un diamagneto lo que hace es oponerse al campo magnético, pues lo crea para que no entren ninguna líneas del superconductor.
Todos los que conocemos son sólidos. ¿Y tiene algo que ver alguna otra magnitud? Porque solo hablamos de temperatura, no le afecta. La presión afecta muchísimo, como en todas las transiciones de fase. De hecho, los superconductores a más alta temperatura es con presión, que se llega hasta 160 grados Kelvin. O sea que se tiene que modificar la presión. Sí, porque al modificar la presión, pues estás modificando la interacción entre los electrones, entre los iones, estás cambiando muchas cosas. Entonces es el mismo juego de siempre, ¿no? Presión y temperatura. Y bueno, perdona, y dopar, lo que decía antes, ¿no? Poner otros elementos químicos, también eso cambia sus propiedades. ¿Hay algún sistema cristalino privilegiado? Sí, se cree que es la red cuadrada, la que más le gusta. La cuadrada. Aunque bueno, hay gente que ha propuesto superconductividad en el grafeno, que tiene red hexagonal, pero se cree que tiene predilección por red cuadrada, aunque todavía bueno, se está intentando entender. Nosotros no hemos conseguido que levite todavía, pero sí hemos conseguido que suba. ¡Qué bien! Le Este es el llamamos momento que estaba yo esperando. el rodillo antigravitatorio. O sea que hemos conseguido aquí también algo especial y para mí es un placer entregártelo y que formes parte de esta colectividad de conferenciantes de Principia que todos tienen este rodillo antigravitatorio. Así que muchísimas gracias, nos hemos dejado a todos embobados con tu soltura y con tu levitando, nos has dejado todos un poco. Pues muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Y lo esperamos en la próxima conferencia. De esta categoría y que además queremos que sirva de ejemplo para la gente joven que aquí también estáis. Se puede investigar a pesar de todo en España y además a un nivel que yo creo que no tiene nada que envidiar al resto del mundo porque en estos temas parece que vamos se compite con el mundo. y entonces pues yo creo que Belén es un ejemplo a seguir y para nosotros un placer contar con ella. Bueno. Simplemente, bienvenida a Principia. Muchas gracias a vosotros por acudir y tienes la palabra para hablarnos un poquito. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Bueno, es un gran honor para mí estar aquí entre amigos. En Principia me han hablado muchísimo de este sitio, así que tenía muchísimas ganas de venir. Y lo que quiero contaros es la superconductividad, ¿no? Y bueno, como bien habéis oído, la superconductividad tiene un nombre que es bastante sugerente, ¿no? Y se conoce, es un problema centenario. Tiene ya 101 años. Ha hecho su tesis doctoral sobre estos temas, ha tenido varias estancias en el extranjero. Y sigue siendo andaluza, de raíces andaluzas. Yo sé que sus padres proceden de Guadix, tengo entendido. Es madre y a pesar de todas estas cosas que te estoy contando, pues se dedica de una intensidad, sabemos que no hay obstáculo que se le ponga por delante que no supere, porque ha hecho su tesis doctoral sin becas, ¿no? Ha sido un trabajo a base de proyectos y de contratos temporales, dando clases, con un esfuerzo personal loable y que ha formado un equipo de gente joven que está haciendo ya puntero en su línea de investigación. Sabemos por María Ángeles Bombediano que ha sido la jefe de tu directora de tesis y que en ese equipo en el que has entrado pues estás marcando el ritmo. Ya sabemos que eres una de las son tres pedazos de mujeres que marcan mucho el ritmo. Que está ahí marcando el ritmo en esa investigación y para nosotros pues es un placer contar con una investigadora Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta segunda conferencia de este ciclo de los sábados en Principia, Disfruta con la Ciencia. En este año en el que pues, la crisis y tal nos afecta
a todas las entidades que nos dedicamos a la divulgación, pero a pesar de todo mantenemos este ciclo porque creemos que la divulgación debe llevar a todo el público, al público general, y hemos traído en este caso a este ciclo a una, iba a decir alumna, pero la verdad es que ya de alumna no tiene nada, sino que ya da lecciones en una materia que yo creo que para todos será atractiva. El título de la conferencia, los superconductores, la superconductividad, es algo que ya por el solo hecho del título nos resulta muy atractivo. Ella procede de la investigación, del mundo de la investigación, porque que necesitamos una fuente de voltaje, ¿no? Que aquí la represento por una pila, y entonces lo que ocurre es que se produce una resistencia al paso de la corriente, el material se resiste a ese paso de la corriente, ¿no? Entonces tienen resistencia y por eso tenemos que poner una pila y luego cuando se gaste tenemos que poner otra y otra y otra, lo que lleva a consumo de energía, ¿verdad? Bien, pues un superconductor, lo que vio Carmelinons en su laboratorio, además que fue esta gráfica, ¿ves? Esto, ¿no? Lo que muestra es la resistencia que cuando enfriaba, la temperatura, ¡pum!, se caía exactamente a cero, ¿vale? Entonces, él se quedó tan impresionado que hizo a su estudiante que repitiera y repitiera el experimento una y otra vez para ver si era cierto o no, Y efectivamente se repetía y se repetía el experimento y a una cierta temperatura la resistencia desaparecía por completo. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos la pila, por la que pasa la corriente, bajamos la temperatura y entonces ya no vamos a necesitar la pila, ¿vale? Y aunque tiene 101 años, sigue habiendo misterios que no entendemos y misterios que ahora, algunos de ellos se cree que serán resueltos en el siglo XXI y que es física fundamental que todavía está por resolver, ¿no? Bien, entonces la descubrió este señor, Carmelinons. Por cierto, tengo algún... en 1911, en Leiden, en Holanda. Gracias. ¿No? Y bueno, lo descubrió gracias a que pudo enfriar los gases, convertirlos en líquidos y así enfriar la materia, ¿vale? Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué es un superconductor? Para saber qué es un superconductor tenemos que recordar qué es un conductor. Y un conductor no es nada más que lo que tenemos en nuestra casa, los cables que tenemos en nuestra casa, por donde fluye la electricidad. Y